que no avanzamos mucho. Nos quedamos en esta diapositiva, creo que íbamos por el postergar. Y nos quedamos ahí conversando un montón sobre eso. Entonces voy a dar por terminada esa línea y vamos a seguir con la otra. Retemos a la pureza sexual. Recordemos que la pureza sexual es más allá de tener relaciones sexuales, ¿verdad? Genitales. El concepto de pureza sexual es más amplio. Entonces sí, hay que siempre enseñar el concepto de pureza sexual a los jóvenes. Por ejemplo, puede pasar, y es entre muchas cosas que se escuchan en la sociedad, que por ejemplo las jovencitas digan, no, es que si es penetración por el ano, ¿verdad? Lo que popularmente se conoce como sexo anal, entonces no, como no se rompió el himen, sigo siendo virgen. Entonces ese tipo de conceptos, no, hay que erradicarlos, ¿verdad? No, realmente la Biblia, primero, llama a los jóvenes no a permanecer vírgenes, sino a permanecer puros, porque puro es más amplio que ser virgen. El concepto de ser puro es más amplio que ser virgen. O sea, permanecer puro implica, está bien, la virginidad tal y como se entiende biológicamente, que es la ruptura del himen en la mujer y la primera relación sexual del hombre. Pero la pureza sexual es más que eso, ¿verdad? Es evitar cosas como el autoerotismo o popularmente llamada masturbación, evitar cosas como, bueno, el llamado sexo anal, evitar cosas como ciertos tocamientos, como ciertas caricias. O sea, el concepto de pureza sexual es más amplio. Entonces sí, hay que retarlos a que permanezcan en la pureza sexual, que es un concepto aún más amplio, ¿verdad? Que el decirle sencillamente que llegue virgen al matrimonio, no. Manténgase puro hasta el matrimonio. Y en los hombres rételos, porque a veces se nos enseña a los hombres la sociedad machista, pecaminosa, que no, que el hombre no puede controlar, que digamos, que las hormonas lo mandan, ¿verdad? Que en cierto momento no puede controlar la excitación sexual. Y que si una mujer se le pone muy animada, ustedes me entienden lo que quise decir, tiene que decir que sí o tiene que decir que sí. Entonces sí, tenemos como que retar, no, hay que ir más allá de eso, más allá de los estereotipos masculinos machistas, pecaminosos, y que realmente no somos más hombres por tener más relaciones sexuales o por tener más mujeres, que es lo que la sociedad nos quiere transmitir a los hombres. No, somos más hombres entre más dominio propio tengamos. Necesitamos aprender a dominar nuestros cuerpos. Es parte del dominio propio que tanto dice la Escritura que tenemos que tener. Por otro lado, debemos aprender a ejercer una buena mayordomía de nuestros sentimientos y nuestras emociones. O sea, no nos podemos llevar por las emociones. Hay que enseñar que es parte de lo que tenemos que tener dominio propio, mayordomía de ello. Vamos a seguir. Consecuencias del pluralismo.
¿Qué es lo que pasa? Los jóvenes que viven en medio del pluralismo, en medio de la posmodernidad, pueden llegar a ver el cristianismo solo como una opción más. Sí, es lo que se les está vendiendo en el colegio y en la universidad. Todas las religiones conducen a Dios. Entonces, sí, puede que uno de mis amigos sea budista y el otro hinduista y el otro católico y el otro testigo de Jehová y el otro... pero no importa, ellos a través de su religión están bien. Adoran a Dios a su manera, con su religión. Entonces, ¿qué implica eso? Por ejemplo, que no se haga evangelismo porque todas las religiones conducen a Dios. O sea, si yo creo que todas las religiones son iguales, ¿para qué voy a hablar de Cristo? Si ya cada persona tiene su propia creencia, con el cual va a conducirse a Dios. O tiene su propia creencia que simplemente hay que respetarla. Entonces, hay que tener cuidado con esto, es una de las consecuencias. Hay que enseñarle a los jóvenes que solo el cristianismo es la fe verdadera. Y usted tiene que estar preparado para responder preguntas para demostrar eso. Porque ¿qué hace usted si viene un jovencito y le pregunta, bueno, hermano, está bien, usted me está diciendo que el cristianismo es la única religión verdadera, pero resulta que el Islam y los hindúes, los budistas, todos en su libro sagrado dicen que ellos también son la religión verdadera. Entonces, ¿cómo sabemos realmente que nosotros somos la religión verdadera? No es un concepto circular. Decir que creemos que somos la religión verdadera porque la Biblia lo dice no es un concepto circular. ¿Ok? Una pregunta común, una duda normal que puede tener cualquier muchacho universitario la ha pensado. Ahora, ¿qué le responde usted? Le preguntamos a los pastores que hay aquí. ¿Se le ocurriría qué responder? Claro. Sí. Claro. La diferencia está en la razón de la fe verdadera. El hinduismo, cualquier otra ideología o religión no tiene a Jesucristo. En ese sentido, por ejemplo, ellos tienen mártires, tienen sus fundadores jamás han dado su vida, jamás han resucitado como Jesucristo. Esa sería una de las diferencias más grandes, o tal vez la principal, dentro de los pensamientos, de la fe y de las creencias. Okay. Bueno, usted tiene que poder demostrar que el cristianismo es superior a los otros tipos de fe. Lo van a ver en el curso, por cierto. De hecho, hay una de las presentaciones que era con eso, pero no nos va a dar tiempo. Pero de todos modos se las voy a dejar. Tal vez en algún momento puedan, que sea leerla. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Los jóvenes pueden tener creencias inconsistentes. ¿Qué sé yo? Ser cristianos y al mismo tiempo seguir creyendo en que ciertas cosas no son pecado, ¿verdad? Uh-huh. O usted lo ve que es creyente, pero lee el horóscopo. O es creyente, pero al mismo tiempo cree, no sé, en... así, algún tipo de brujería, ¿verdad? Como, no sé, mal de ojo. O algo por el estilo, ¿verdad? Pues ahí son consecuencias del pluralismo dentro de la juventud. Pues hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, enseñar que hay una sola verdad y que el cristianismo es superior.
Enseñarles que respetar no es callarse, que siempre puede haber diálogo. Porque más o menos en la posmodernidad se les está vendiendo a los jóvenes la idea de que hay que respetar a las otras personas. Entonces, si él es, no sé, cree en ciertas cosas, sí, yo tengo que dejar que hable todo lo que quiera y más o menos se vuelve así, como una tertulia. Vea, yo creo esto, usted cree esto, pero no discutamos sobre ello. No, hay que entender que no necesariamente respetar no es quedarse callado. Que no, pues siempre puede haber el diálogo. Por supuesto, hay un modo. Si usted inmediatamente va ¿cómo se dice? Al combate agresivo, no, probablemente no tenga buena respuesta. Pero si usted entra con un buen tono, diciendo, no, vieras que yo creo esto, por esto, poco a poco puede ir hablando con la persona. Otro punto, aclarar la propia experiencia de conversión. ¿Soy cristiano o evangélico por cultura? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en nuestras iglesias, está bien, tenemos jóvenes que son cristianos de primera generación. O sea, son los primeros en su familia en ser creyentes. Estos probablemente tienen clarísima cuándo, pueden decir hasta a veces hasta una fecha en particular, en donde dijeron, no, a partir de esta fecha fue que yo me hice cristiano. Pero ¿qué pasa con los muchachos que tenemos que son de segunda o tercera generación? Con segunda generación me estoy hablando, ¿verdad?, de aquellos que sus papás son cristianos. Y puede que hasta haya de tercera generación, que hasta sus abuelos son cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces aprendieron a comportarse moralmente, correctamente, porque así se les enseñó en la casa. O sea, son jóvenes bien portados, pero no necesariamente son cristianos. Y no, y como dice el viejo dicho, ¿verdad? Dios no tiene nietos, ¿verdad? Dios solo tiene hijos. O sea, cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro con el Señor. Puede que no podamos fijar una fecha, ni un momento, porque hubo con personas que fueron, o sea, esa convicción les fue creciendo. Pero entonces es importante hablar con los jóvenes de eso. Mira, vos sos cristiano. Sí. ¿Por qué? Es que yo desde chiquitito voy a la iglesia, entonces por eso soy cristiano. Sinceramente esa respuesta deja mucho que decir. No, te tiene que dar una respuesta con sentido. No, yo es que en un momento entendí que Jesucristo había muerto por mis pecados y creí en Él, me arrepentí de mis pecados y yo sé que ahora es el Señor de mi vida. Te tiene que decir algo similar a eso. Algo que se vea que Él entendió el mensaje del Evangelio para su vida. Conste, y ojalá que no sea algo como, sí, es que yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Como ahora está de moda, ¿verdad? Bueno, está bien, puede que un joven te diga, sí, bueno, está bien, usted aceptó a Jesús como, bueno, ¿qué significa eso? Explíqueme qué significa eso. Porque a veces simplemente se lo prenden como sí, escuchan que todos los amigos dicen que sí, que son cristianos porque aceptaron a Jesús o porque recibieron a Jesús como Señor y Salvador, pero no saben ni siquiera lo que significa eso. Bueno, ¿y es algo que ocurre en Ecuador o solo pasa en Costa Rica? ¿Qué? Ya el tema de discutir esa frase es parte de otro curso. Pero realmente ese llamado a acepta a Jesús y reciba a Jesús no es muy bíblico. Por
Pero ya eso es tema de un curso de evangelismo. En su momento, probablemente podemos hablar de ello, pero no es el momento ahorita, ¿ok? Entonces sí, hay que sentarnos con los jóvenes y que nos aclaren la experiencia de conversión. Si alguien trabaja particularmente con jóvenes, o aún los pastores de las iglesias, o los que son maestros que trabajan con jóvenes, hay que sentarse cada cierto tiempo a hablar individualmente con los jóvenes y preguntarles, bueno, ¿y qué? ¿Vos sos cristiano? ¿Cómo? ¿Por qué me pregunta eso? No, es que quiero saberlo. O sea, que usted venga aquí no necesariamente significa que... Sí, yo sé que... Ok, ¿por qué? Y tratar de establecer un diálogo y a veces nos topamos con sorpresas. Jovencitos que nosotros decíamos y jurábamos, porque era lo que percibíamos, tal vez porque el muchacho se porta muy bien y es súper obediente con sus papás. Y te das cuenta por sus respuestas que no, que simplemente es un muchacho que se comporta bien moralmente, pero no es cristiano. Porque hay una diferencia entre una cosa y la otra. Entonces hay que tener cuidado con eso y siempre tratar de aclarar las experiencias de conversión de los jóvenes. Enseñar que el cristianismo no es compatible con otras creencias, ejemplo, brujería, horóscopos, etc. O sea, el cristianismo es exclusivo. No puedo ser cristiano y otra cosa. Cuando en la posmodernidad hay cosas así. Yo conocí una vez a alguien que me dijo que era pastor y sacerdote maya. Y suena risible y suena como un chiste. Pero no, en serio, yo conocí una persona que me dijo, yo soy pastor y sacerdote maya. No voy a decir dónde estudiaba. Eso se los digo en privado cuando no estemos grabando. Ok, sí. Una pregunta. ¿Qué opinas sobre la capellanía que justamente está involucrada en el pluralismo, digo yo, y en el voluntarianismo, y un capellán cristiano evangélico? Entendiéndose que un capellán no necesariamente en un momento tiene que dedicarse y tiene que trabajar con musulmanes, tiene que trabajar con... Bueno, es un caso muy particular, ¿verdad? Habría que ver si su trabajo le demanda mantenerse neutro o no, ¿verdad? Pues yo entonces no hubiera aceptado ese trabajo. O sea, si yo soy cristiano y a mí en un trabajo me piden ciertas cosas, no, mejor no trabajo en eso. Así de sencillo. O sea, hay que ver si él escogió bien su trabajo. Ahora, si en su trabajo sí se le permite, no, sí, es como cuando un creyente aconseja a un no creyente. No nos vamos a poner a aconsejarlo desde su propia cosmovisión. No, hay que aconsejarlo. Aunque sea un no creyente con el que yo estoy hablando, siempre, vea, si en serio querés hablar conmigo, sepa que yo le voy a hablar desde la Biblia. ¿Querés o no querés? No me salga con esas cosas. Bueno, lo siento, entonces no lo puedo aconsejar. Todos mis consejos van a venir de acá, porque yo creo que esto es la palabra de vida. Ajá. Que esa es una pregunta que me hacen en curso de consejería, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa cuando aconsejamos, nos pide consejo a alguien que no es creyente? Casi que hay que hacer un preevangelismo. Perdón, más bien, una preconsejería que sería evangelizarlo. O por lo menos decirle, sí, vamos a hacerlo todo, pero conforme dice la Escritura. Entonces vamos a usar todos los principios, vamos a orar, vamos a pedirle dirección a Dios, y todo consejo que yo le vaya a dar viene de acá. Y como te digo, si tomó ese trabajo por conveniencia y tal vez no fue la mejor decisión, ¿verdad? Si es que no le permiten compartir el evangelio con este tipo de personas. Hay situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces tenés que ser sabio, ¿verdad? En ciertas profesiones
Y ya decidiste estudiar eso. Entonces, hay que ser sabio, ¿verdad? Y saber, bueno, que por lo menos no puedes dar consejos si no te lo permiten. Mejor entonces quedarse callado y no meterse. Y otras veces sí, actuar. O sea, muchas veces hay que estar de la mano del Espíritu Santo, ver que te diga cuándo sí y cuándo no. Y saber que en algunas ocasiones va a haber consecuencias, ¿verdad? Es igual que el maestro cristiano que le ponen a enseñar ideología de género. Hasta donde yo puedo, trate de no enseñarla. Pero puede que llegue el momento donde alguien lo denuncie. Entonces, ahí van a venir las consecuencias. Si me van a multar, si me van a despedir, ni modo. Asumir las consecuencias como cristiano. O sea, nadie dijo que ser cristiano es fácil. Sí, va a haber momentos donde hay consecuencias. Inclusive hay momentos donde hasta podríamos decir donde hay persecución. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que no vamos a pasar persecución, más bien dice lo contrario. Lo que pasa es que en Latinoamérica nos hemos acostumbrado a estar muy comoditos, no hemos tenido persecución por mucho tiempo. Pero no, hermanos, como va a llegar el momento donde, como decía un pastor, no me acuerdo muy bien si era, a ver si recuerdo el nombre, no me acuerdo si era Mark Dever, que decía que en los cristianos nos estamos convirtiendo en los forajidos espirituales, ¿verdad? Que estamos haciendo las cosas contra la ley como forajidos. Porque ni modo, o sea, hay cosas donde vamos a tener sus consecuencias. Porque ¿a quién hay que obedecer primero? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Y vamos a seguir. Consecuencias del relativismo. La diferencia entre lo bueno y lo malo es circunstancial y subjetiva. Todo depende del ángulo. O sea, una de las circunstancias más fuertes que estamos viendo y que lo vemos claramente día a día es que los pecados se han vuelto relativos. Entonces, todo depende de. Entonces ahora, por ejemplo, matar está mal. Bueno, dependiendo de. Porque si es un aborto que fue por violación, entonces ahí no. Estoy diciendo que es lo que dice la sociedad, ¿verdad? No lo que dice la Escritura. Estoy diciendo que eso es lo que nos están vendiendo, que ahora ciertos pecados son relativos. Y que, no sé, por ejemplo, las relaciones homosexuales, antes estaba súper claro que era pecado. Ahora, no, eso es normal. Sí, antes estaba en el DSM-4. Ahora, no, ya se sacó. Mientras que antes aparecía como una perversión en el DSM-4, ahora no. Ahora, el único problema que podría tener homosexual es si no puede aprender, no puede aceptar. Ese es el problema. Su problema sería que él no puede aceptar su propia homosexualidad. Entonces, ahora los psicólogos, eso es lo único que verían como problema. Que él mismo no puede aceptar su propia homosexualidad. Entonces ahí sí hay un problema. No, hay que entender que sí, que todo. Y todo depende del ángulo. No, es que ella no es una ladrona, sino que es una cleptómana. O sea, a un montón de pecados le hemos puesto un nombre bonito para justificarlo. Bueno, sin contar que ciertos pecados hasta los llamamos bonito, ¿verdad? Y decimos, es que él tuvo una aventura. ¿Cómo? Una aventura. Fue infiel y es una aventura. O sea, hasta nombre bonito le ponen a la infidelidad. En Estados Unidos, pro-choice a los que pueden
igual la pornografía es libre arte. ¿La pornografía es? Libre arte, dicen ellos, o sea, que tienen libertad de expresión. Sí, cada vez va a ser peor. Ayer hablaba Carlos, ¿verdad? El pastor Carlos. Y sí, que por ejemplo, han venido videos y todo movimiento que ahora los pedófilos dicen que también ellos tienen sus derechos y que pobrecitos. Por ahí tengo un video yo bajado de una mujer defendiendo la pedofilia con un montón de argumentos. Sí saben qué es la pedofilia, ¿verdad? Todos sí. Ok, por aquello, siempre es mejor preguntar. Entonces, ¿qué pasa? Se ven como normales muchos pecados: homosexualidad, fornicación, unión libre, aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las peores consecuencias que el evangelio entonces sería una verdad parcial. Ya el evangelio dejó de ser para un posmoderno la única verdad. Es una cosa ahí que crean los cristianos. Muy bonito ese modelito que tienen. Pero no, yo no creo en ese modelito. Ok, algunas respuestas pastorales al relativismo. Tener cuidado con absolutizar mis creencias. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los cristianos, los pastores, los líderes especialmente, con los papás es otro tema, pero tendemos a absolutizar hasta lo que yo creo, que no necesariamente está en la Biblia. ¿Sí me entienden? Lo único absoluto está aquí. Pero hay cosas que no están aquí y yo muchas veces las quiero creer como si fueran la verdad. Ahí les puse un ejemplo. Hay reglas con el noviazgo. Por ejemplo, puede que alguien me diga: es que yo creo que el noviazgo es para casarse. O sea, que si usted tiene un novio o una novia, es porque usted está pensando en casarse con esa persona. Ahora, se los voy a poner así. O sea, usted está todo su derecho de creer en eso. Y no es malo que usted crea en eso. ¿Ok? No es malo. Pero de ahí decir que es algo que viene de acá, no, eso es otra cosa. O sea, sencillamente, el noviazgo es un invento del siglo XX. No vamos a decir que la Biblia habla de noviazgo. Claro, hay principios bíblicos que podemos aplicar a un noviazgo cristiano, pero decir que la Biblia habla del noviazgo y que pone ciertas reglas, no, eso no es cierto. Tal vez es lo que yo creo y está bien. Y si un papá quiere enseñarle a sus hijos que tener novios para casarse, está bien, porque es su papá y el papá, Dios sí le dio la autoridad al papá para que ponga las reglas a sus hijos y le enseñe lo que el papá cree que está bien. Pero es muy diferente que en la iglesia el pastor se ponga a predicar a los jóvenes que si tienen novios para casarse, porque me entienden, es un consejo tal vez de él como pastor, pero no es esto. Sí, perdón, pastor. Pienso que no sé si tal vez podría encajar el pensamiento de moralidad espiritual, lo cual no es igual que santidad, ¿cierto? Ajá. Una cosa es la moralidad y muchas veces hay pastores que están predicando su moralidad. Exacto. Y su manera de ver el pecado hace que juzgue el pecado. Bueno, sabemos que delante de los ojos de Dios todos los pecados son iguales, pero yo, dentro de mi moralidad, miro este pecado un poco más oscuro o más grave. Ajá. Y a este pecado no tanto. Entonces, aquí tengo una persona que violó. Entonces ese pecado es medio... Pero aquí tenemos un político corrupto que solo robó unos 10 millones de dólares, pero no es tan grave como el violador. Delante de Dios los dos son iguales. Sí, igual el pastor orgulloso es igual de pecador que esos tres. Exacto. Y los sermones que se predican hoy están más, como tú estabas mencionando, más están enfocados en mi criterio, en lo que yo pienso que debería estar aquí, pero no está. Exacto. Entonces, sí tenemos que asegurarnos, o sea, hay una diferencia, hermanos. Y por eso hago la diferencia entre enseñar en la iglesia y ya usted como papá, o sea, porque el papá es otra cosa. O sea, si el papá quiere poner como regla, no, vea, usted me va a tener novio hasta cierta edad porque
Yo sí creo que los novios son para casarse. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Mentiras que usted teniendo 13 años se va a casar con ese muchachito, entonces no la... No, usted está loca si cree que la voy a dejar tener novio a los 13 años. Pero son reglas de casa, ¿me entienden? O sea, hay que hacer la diferencia entre las reglas de casa, que sí, que el papá tiene toda la autoridad a ponerlas, porque Dios le dio esa autoridad. Papá y mamá, ¿verdad? Cuando me refiero a papá, me refiero a los dos. A yo llegar a enseñar eso en la iglesia, ¿verdad? Es muy diferente. ¿Tenías una pregunta? Sí. Pero según usted, ¿qué indica la Biblia sobre la mujer? O sea, sí hay principios, o sea, no podemos decir que no haya ningún principio. Por ejemplo, no unirse en yugo desigual, que aunque no es la única aplicación de ese texto, se puede aplicar en esa área. Se puede aplicar a muchas cosas, pero entre muchas se puede aplicar al noviazgo, se puede aplicar a la amistad, se puede aplicar a los negocios, se puede aplicar, o sea, por ejemplo, ese es uno. ¿Qué otro ejemplo podría ser? Bueno, todos los principios que hablan del amor. O sea, realmente en un noviazgo lo que deberíamos es tener ese principio de entrega, de compromiso, tal como el amor que se muestra en la escritura. Entonces sí, hay una serie de principios que se pueden aplicar, pero de ahí a decir que hay un modelo bíblico de noviazgo, no, eso no existe. Pues sencillamente porque en la Biblia no existía el noviazgo. Y sí, es un invento cultural de Occidente. Y que no tiene muchos siglos, ¿verdad? Estamos hablando que, yo creo que no tiene ni un siglo, ¿verdad? Como institución. El noviazgo como lo entendemos, ¿verdad? Donde nosotros estamos escogiendo a la pareja y estamos saliendo y conociéndonos. O sea, eso es relativamente reciente. Antes no, antes eran los papás los que escogían. Y todavía en muchas partes del mundo siguen los papás escogiendo. Y usted de pronto ve problemas en una iglesia en la India, porque los jóvenes están a favor del matrimonio por amor y los padres no, los padres están a favor del matrimonio escogido. Y hay conflicto entre las dos áreas, porque es otro contexto. Entonces sí, hay que entender que muchas veces nosotros tendemos a absolutizar cosas que no están aquí, ¿verdad? Y muchas veces las enseñamos en la iglesia como si estuvieran en la Biblia. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque tendemos a eso. Entonces tener mucho cuidado de que si lo que enseñamos en la iglesia tiene que partir de la escritura y tiene que ser bíblico. Enseñar que hay cosas absolutas y hay cosas que son relativas. O sea, ¿cuál es el problema del relativismo? No es creer que hay cosas relativas, no, es creer que todo, y lo vuelvo a decir, todo, y nuevamente, todo es relativo. Porque sí existen cosas relativas. Y sí existen cosas absolutas. Pero ni todo es absoluto ni todo es relativo. ¿Qué es lo que pasaba en la modernidad? Ayer estábamos hablando que la modernidad también tenía cosas malas. Y uno de los problemas de la modernidad es que la modernidad tendía a absolutizar muchas cosas que no eran absolutas. Cuando el único absoluto es Dios y su palabra. ¿Qué ibas a decir? Sí, tengo un comentario. Yo pienso que la gran parte de personas que en algún momento tenemos la oportunidad de enseñar la palabra de Dios, tenemos un mal concepto de Dios y por eso nuestra enseñanza, cuando hay principios eternos, absolutos, nosotros lo queremos torcer porque en mi cabeza no cabe que Dios, por ejemplo, no sea amor. Entonces, si en mi cabeza está Dios es amor, el pecado es relativo. La grandeza del conflicto es relativo. Pero cuando tu mente está, ¿quién es Dios? Te encuentras con cosas absolutas. Me he encontrado con personas que te escuchan enseñar y te dicen, sí, pero tú estás, aquí hay una manera de decir en el Ecuador rajatabla, que quiere decir que tú eres demasiado absoluto. Y dices, no, él está demasiado, eso no quiere decir Dios, porque Dios no es así tan no sé si... Dijeron radical, ¿te sirve esa? Sí, exacto.
Sí, porque Dios es amor, claro que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Entonces, el equilibrio entre gracia y justicia, solo Dios lo cumple perfectamente. Nosotros tratamos de mantener ese mismo equilibrio, pero siempre nos tendemos a ir a alguno de los dos extremos. Entonces sí, hermanos, sí hay cosas que son relativas, o sea, sí hay cosas que son relativas. Y que inclusive vamos a decir, no, es pecado en esta cultura, pero no es pecado en la otra cultura. Sé que suena extraño, pero sí. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, tomar licor. En muchas culturas, tomar licor es lo más normal. Si usted se va a España, es normal. O sea, que los españoles, los cristianos, bautistas, reformados, bueno, y digámoslo así, porque todavía de este lado del mundo hay reformados y presbiterianos que sí toman licor, pero digamos, del otro lado del mundo, prácticamente en todas las denominaciones, no ven ningún problema con tomar vino o una cerveza. ¿Qué es lo que pasa? Es otra cultura totalmente diferente. En primer lugar, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo, un francés? Viene y acompaña su copita de vino. Yo sé que esto es Inca Kola, pero su copita de vino con su comidita, se come la comidita, se toma la copita de vino y ahí paró. ¿Qué? Es otro orden, es otra cultura. ¿Qué pasa en la mayoría de las culturas latinoamericanas? O sea, ¿qué pasa en la mayoría de las culturas latinoamericanas? No, es una cultura de voy a tomarme uno, luego otro, luego otro. No, y usted oye a los jóvenes y tienen chistes de cuál queda más ebrio. Porque es diferente la cultura. Inclusive, muchas veces el europeo dice, vamos a ir a comer. Entonces con la comida lo acompaña con licor, que dicho sea paso es más barato que el agua en esa cultura. En cambio, usted que oye la latina, jale a tomar hoy. O sea, hasta el objetivo cambia, ¿me entienden? Vamos a ir a beber. No, su objetivo principal es la bebida alcohólica para el latinoamericano. Entonces sí, es normal que dentro de nuestra cultura tomar licor se asocie a pecado. Porque es diferente, hermanos, es diferente. Tal vez a como lo hace el europeo. ¿Por qué? Porque en la cultura latinoamericana, sí, el que toma licor tiende a emborracharse. Allá no. El que toma licor lo hace como un refresco más. Es totalmente otra cultura. Entonces sí, es relativo. Inclusive, si usted en esta cultura dice, no, es que yo me voy a tomar solo. Pero yo estoy consciente de que mis hermanos ven eso mal y voy a tomar licor, entonces ¿qué estoy? Pecando contra los hermanos débiles, haciéndolos pecar, si se dan cuenta que yo estoy tomando. Entonces sí, cambia, o sea, el pecado es relativo. Igual otra cosa que yo siempre le digo a la gente, si usted cree que algo es pecado, aunque realmente no sea pecado, sé que es difícil entender el juego de palabras, pero si usted cree que algo es pecado, a pesar de que no es pecado, y usted lo hace, está pecando. ¿Por qué? Porque en su corazón usted está siendo rebelde contra Dios. Porque usted cree firmemente que eso es pecado y siempre lo estoy haciendo, entonces estoy pecando de rebeldía. No por lo que hago, sino porque mi corazón estoy siendo rebelde. Una pregunta. Sí. ¿Qué opinas por qué en ciertas culturas, ciertas actitudes humanas se han disminuido a cero por el hecho de que no sea pecado el licor? En la cultura europea, el pecado es una forma cultural
Bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Pero Se despenalizó el licor y ahora van a despenalizar el licor. Ese ya es. Claro, se penaliza la agua. hay que ver las consecuencias, ¿verdad? O sea, por eso mismo. Por eso hay que ver las consecuencias de cada cosa. O sea, cada cosa tiene sus consecuencias. Veámoslo así, el café es un estimulante del sistema nervioso central. Es una droga que nos estamos metiendo la mayoría de los latinos. ¿Cuántos latinos lo ven como pecado? Vaya, pregúntale a los europeos. No, simplemente hay ciertas cosas que nos acostumbramos en nuestra cultura y no es que le estoy diciendo que no vaya ahora, a partir de ahora no tome café, sino que simplemente quiero hacerle pensar, ¿verdad? ¿No será que la consecuencia fundamental de tal cosa es la que debe preocuparnos más? Si agrada o no agrada a Dios. Muchas veces son las consecuencias, ajá. Muchas veces son las consecuencias. Pero por ejemplo, entre el café como estimulante, no hay mucha diferencia con otras drogas que también son estimulantes. Quizás el problema está en el abuso, ajá, de cierta sustancia para estimularme. ¿Qué pasa con la marihuana? Sí, además de ser estimulante, produce alucinaciones y produce otras cosas, ¿verdad? No es solo un estimulante. Pero qué sé yo, pero si hay otras drogas que tal vez son legales, igual que el café, pero son estimulantes. Las medicinas. Por ejemplo, medicinas. Mucha gente abusa. Y mucha gente abusa de las medicinas. Yo creería que hay cristianos que están abusando del café, solo que no nos hemos dado cuenta. Ajá. Solo que no nos hemos dado cuenta porque vemos tan normal tomar café. De la quinta taza. ¿Ah? Después de la quinta taza. Pero dejémoslo ahí, ¿verdad? Porque como les digo, hay cosas que son relativas, pero hay cosas que son claramente absolutas y que no hay lugar a dudas. Por más que el mundo ahora quiera relativizar ciertas cosas, ¿verdad? Antes era súper claro, matar es pecado. Y prácticamente en todas las culturas matar es pecado. Ahora le estamos poniendo excepciones, ¿verdad? Es que si el aborto fue por violación. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora estamos ya hasta ciertos pecados que siempre se vieron universalmente como pecados. Que robar es pecado. Ah, pero si es, ¿cómo fue que dije ahora? Cleptómana, entonces no, ahí no. Porque es una enfermedad. Entonces, sí, vean que sí, hay ciertos pecados que universalmente siempre han sido pecados en todas las culturas, pero aún en nuestra era, siempre hay ahí alguna forma de desviar el... ¿Qué más? Enseñarles que la verdad viene de la naturaleza de Dios. Recuerden lo que les decía ayer. Todo mandamiento viene de cómo es Dios. Todo mandamiento responde a uno de los atributos de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que es verdad? Algo, porque viene de la naturaleza de Dios, viene de la Biblia. ¿Cuál es la verdad? Dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Por otra parte dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Dios. Dios encarnado, que es Jesucristo, y Dios hecho palabra, que es la Biblia. Esa es la verdad. Entonces, tenemos que ser honestos. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Y Él quiere que seamos como Él. ¿Ok? No solo porque la Biblia lo dice, no.
Porque muchas veces nuestra respuesta es sí, es que hay que no robar, hay que no mentir, porque la Biblia lo dice, que está mal, que es pecado. No, va más allá de eso, es porque Dios es así. Y Dios quiere que seamos como Él. Sí. Uno de los problemas más grandes, digamos, de este tiempo, del modernismo, es esa misma naturaleza de ver a Dios como algo relativo. Y pluralismo al mismo tiempo porque Dios es mi Dios, el Dios que está afuera, el Dios de todos. Y el Dios de la Pachamama y cualquier otra cosa. Entonces, es como decía hace poquito tiempo, ¿no? Solamente con la palabra uno puede realmente llegar a develar este tipo de cosas, ¿no? Que no es mi verdad solamente, es esa verdad absoluta. Lo difícil es cómo nosotros enfrentamos a esta sociedad, o si ellos mismos no aceptan esta como Exacto. una verdad absoluta. Está en nuestro papel, y lo que decía hace poco tiempo, no quedarnos callados como forma de respeto, sino más bien confrontar con sabiduría, pidiéndole discernimiento al Señor para obrar en un momento específico y comunicar esa verdad. Cuando el Señor lo permite, cuando no necesitaba ni siquiera hacer el intento, porque estamos ahí. Hay que pedir mucha sabiduría a Dios, ¿verdad? Porque yo siento que no siempre hay que confrontar. Que muchas veces solo hay que compartir y va a llegar el momento donde la verdad va a ser. O sea, yo siempre lo que les digo, o sea, hay que tratar de no confrontar. O sea, vamos a ver cómo lo digo, que suene. Tenemos que compartir la palabra, pero sin buscar confrontar a las personas. ¿Por qué? Porque ya la palabra en sí misma tiene poder. O sea, no somos nosotros, porque a veces nosotros queremos ganar discusiones. Y a veces nuestra motivación está como en ganar la discusión. No, nosotros nos toca presentar la palabra. La palabra en sí misma tiene poder. Entonces, no es lo que nosotros digamos, sino que el Espíritu Santo es el que sabe cuándo trabaja por medio de la palabra. Va a haber momentos donde sí, va a convencerte pecado, pero otros momentos donde no. O sea, a nosotros lo que nos toca es compartir la palabra. Y yo les digo, sin ser agresivos. Es que a veces yo veo las discusiones, ¿verdad? Y yo digo, pero ¿qué es esa forma? Así jamás. No, usted comparte, no, hermano, vea, yo creo esto y esto. Y lo demuestro con la Biblia lo que yo creo. Y muchas veces la Biblia va a hacer su trabajo. Y el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Lo que a mí me toca es compartir la palabra. No ganar discusiones. O no ganar puntos de vista, ¿verdad? Sí. Tenía como esa duda, como de cómo compartes el evangelio sin ser como super light, pero hacerlo completo, pero sin ser como, no, sí. Entonces, algo que una vez aprendí es que como que hay que voltear a ver a Jesús y cómo Jesús llevaba su ministerio y él no andaba como peleándose, o sea, como lo más violento de su ministerio fue el incidente en el templo, pero de ahí él hablaba con los pecadores y les hablaba con amor y los confrontaba con sus pecados. Y nunca era ningún evangelio light, o sea, era el evangelio verdadero, pero lo hacía con amor. Mucho está en el modo de cómo hacemos las cosas. Ahora, si nos vamos a Jesús, sí, Jesús era muy confrontativo con los fariseos. Entonces, con la gente religiosa que interpretaba mal la palabra, él sí era un poco más duro que con aquellos que realmente no conocían la palabra. Sí. Pero lo que pasa también es que así como la palabra tiene poder, así mismo el pecador, o sea, no lo entendemos de primera instancia. Porque cuando es democrático también dice que el pecador sucede cuando le enseña la palabra. Y mucha gente se ha sido. Sí. Y se pone, no, porque uno tiene que tener la gracia y la madurez para no caer en lo mismo, porque como la persona se ofende con la palabra, reacciona, eso está defendido. Es lo normal. Yo creo que aún los cristianos, si les señalan algún pecado que no han pensado, nos ponemos a la defensiva. Pero no es aún, no es que no, al principio nos ha tocado, nos ha dolido que nos iban a ayudar. Entonces,
Sí, hay que hacerlo de la mejor manera correcta, pero aún así hay personas que se pueden ofender. Siempre va a haber personas que se pueden ofender, pero como yo digo, muchas veces el Espíritu Santo va a trabajar y va a convencer de pecado. Pero otras veces, sencillamente el corazón de la persona se va a endurecer, punto. Tal vez que sí, sí te incomoda a ti le gusta escuchar que eres pecador y que no puedes hacer nada para. Sí, yo pienso que compartiendo la palabra, no en la palabra no hay nada que interpretar, nada que examinar profundamente. Lo que tenemos que hacer nosotros, en definitiva, es ser respetuosos de los conceptos, los criterios que cada cual pueda tener, ¿no es cierto? Y saber respetar a la persona. Por ejemplo, cuando hablamos de el matar, hacer, por ejemplo, crímenes o la otra, no es únicamente ahí, sino que, por ejemplo, sus nombres los grandes alrededores internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco de París, etc. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Los países americanos, con las famosas cartas de intención, condicionan a los países y están matando a la gente, ¿no es cierto? Al decir no se pague esto, no se aumente estos sueldos, lo que sea, ¿no es cierto? Pero están matando. Yo pienso que cuando digo no debemos interpretar, seguir directamente, ¿no es cierto? Como decimos al verano, así de mire. Y como dice usted, la palabra mismo no es que va a entrar en confrontamiento, sino más bien va a entrar en una polémica interesante, para no decirlo eso. Y nos va a permitir a nosotros enriquecer el diálogo, no digo la discusión. Cuando digo enriquecer el diálogo, vamos a tener respuestas también, ¿no es cierto? Sí. Pero tratándole con el respeto a la gente que nosotros vamos a impartir. Exacto. Sí. Hay que ser respetuosos. Sí, hay que ser respetuosos, tratar los temas con amor, realmente pensando que la otra persona es alguien que necesita la verdad. Si nos enfocamos en que la otra persona necesita la verdad y que lo estamos compartiendo porque es algo que nosotros tenemos y que queremos compartir, y dejamos de ser individualistas para compartir el Evangelio con otros, sí, la actitud va a ser diferente. Sí, y aquí viene algo, ¿no? Muchas veces nosotros, encendidos en la conversación, en ese diálogo que tenemos, les decimos, ¿no?, que son ladrones, por ejemplo. No dice ellos, como manifiesta usted, no son ladrones, son financistas, ¿no es cierto? Entonces saben manejar bien, saben cómo robar legalmente a las personas. Entonces tenemos que tener este cuidado en el diálogo, ¿no es cierto?, en nuestra semántica, a gente poderle tratar con ese respeto, con ese cariño, con ese amor a la persona, para que no se encienda también y no entremos a una discusión, a una pelea gravísima que puede tener consecuencias sumamente tremendas. Sí, dejó de ser diálogo y pasó a ser otra cosa. Correcto. Ajá. Ok, vamos a seguir. A ver si ya... Bueno, se acabó esta. Ok, preguntas en general. Vean que empezamos ayer, así que es difícil que se acuerden de todo, pero... ¿Preguntas? Perdón. Una de las cosas me preguntas, alguien dijo, ¿qué era el noviazgo? Si esto es una invención de la cultura occidental, ¿no es cierto? ¿No? Entonces creo que no hubo una respuesta a la pregunta que hizo. A ver, ¿otra vez? Sí, O sea, ¿cómo debe manifestar? Te dice que si es una invención, Ajá. es una costumbre, entonces por ejemplo, yo como ignorante digo ya, según la Biblia, ¿cuál es el proceso? Por eso hay ciertos principios que podemos aplicar a un noviazgo, pero hay que entender que es parte de la cultura, o sea, que es algo nuevo, que es algo que es cultural y que es parte de nuestra cultura, que no podemos obviar que tenemos una cultura y que vivimos en esa cultura, que es un elemento de nuestra cultura.
sea, nosotros tenemos una cultura, con elementos que podemos decir que son neutrales. Nuestra cultura tiene elementos que son pecaminosos, otros que son neutrales y otros que son positivos, bíblicos. ¿Qué es lo que pasa con el noviazgo? Es de los elementos neutrales de nuestra cultura. Así se hace y punto. Es como la forma en que nos vestimos. Es cierto, si yo llego y me visto de ciertas formas inmorales, sí, ahí dejé de mantener ese elemento cultural, digámoslo, en forma neutra y pasó a ser pecaminoso. Pero, entonces es lo mismo con el noviazgo, hay ciertas reglas que no debemos pasar. O sea, si los muchachos en el noviazgo están teniendo relaciones sexuales, genitales, sí, ya salieron de los parámetros bíblicos y ese noviazgo dejó de comportarse, o sea, no podemos decir que es neutro, ya es un noviazgo pecaminoso. Sí. Es necesario comprender que el Evangelio se va más allá de la costumbre y la tradición. La tradición puede quedar de lado cuando el Evangelio nos dice una cosa completamente distinta. La parte que venimos arrastrando de nuestros abuelos o de nuestros padres, jamás es la palabra de Dios. Lo único que realmente podría ser aplicable y eterno es la palabra. Entonces, desde ese principio hay que entender que si yo me casé con las costumbres que vengo heredando, pero llego hasta acá y me encuentro con la palabra de Dios que esto no está bien, es mi deber sujetarme a la palabra y enseñar de esa manera a mis hijos. Ese es el todo. Ahora la pregunta si viene, ¿cómo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo entendemos el Evangelio? ¿Cómo lo aplicamos? Entonces, claro, tú decías ayer, ¿haría esto Cristo? Esa no es la respuesta. Porque realmente cada vez que yo me he puesto a mirar cómo Jesucristo topaba a diferentes pecados, está la mujer adúltera, y que esperaban toda la gente es que Jesucristo también la juzgue. Y él tiene una actitud completamente diferente, pero está Ananías y Zafira con un pecado diferente, y también estaríamos esperando que la misericordia de Dios se muestre, y más bien ahí Dios actúa de una manera completamente distinta. Entonces, Pablo dice que si nosotros no sabemos comportarnos, desde el versículo 3, 18 en adelante, dice que nuestro evangelio está encubierto para los que se pierden. Si nosotros no mostramos el evangelio y mostramos más cultura que tradición. ¿En cuál libro? Porque dijiste texto, pero no dijiste el libro. Corintios. Ajá. 4:4. Dice que nuestro evangelio está encubierto para los que se pierden. Si nosotros como cristianos no podemos mostrar el evangelio de Cristo, no vamos a poder hacer nada más. La cultura va a ganar, la tradición va a ganar, pero el evangelio no. Vean que sí hay muchos elementos culturales, o sea, en nuestra cultura hay un montón de cosas. Nuestra cultura es de usar tecnología, otras culturas no. Esto en sí mismo es neutral. Yo puedo usarla para el bien o puedo usarla para el mal. ¿Sí o no? Puedo usar la computadora para proyectar y que sirva para ayudas visuales. Puedo usar la computadora, no sé, para buscar pornografía, o peor aún, difundir pornografía o algo por el estilo. Entonces, en sí mismo la computadora es neutral, que es un elemento de nuestra cultura. Depende cómo lo usamos. Entonces, con el noviazgo es lo mismo. Yo sé que tal vez era un ejemplo difícil de manejar, pero hay formas donde podemos hacer correctamente un noviazgo según la cultura, y hay formas, hacer correctamente el noviazgo de forma que cumpla con los parámetros bíblicos. Igual hay